Cayó Francisco Barbosa. Impresionante entrevista de Nicolás Petro, que habla de manera contundente que van a denunciar a Francisco Barbosa, pues este personajillo trató de extorsionar, sí, de extorsionar al presidente de la República, Gustavo Petro. Miren el accionar de este bandido. ¿Cómo utilizaron la Fiscalía General de la Nación para hacer y deshacer a tal punto de tener los pantalones y extorsionar al mismo presidente de la República? Así que prestémosle atención a la siguiente información para que la conozca toda Colombia. Ya veíamos cómo el presidente Gustavo Petro se estaba involucrando en el caso de Nicolás Petro, incluso cuando dijo que él iba a tratar de no meterse, pero también explicó que no guardaría silencio ante las injusticias. Así que veamos esto en el que habla su abogado Carranza también y Nicolás Petro con la gente de Cambio. En entrevista exclusiva, el hijo del presidente y su abogado, Alejandro Carranza, le dijeron a Cambio que el entonces fiscal general le ofreció a Gustavo Petro frenar el proceso de su hijo si dejaba a Marta Mancera en la fiscalía. Ya nos imaginemos el nido de corrupción que hay en esta entidad y que dejó todos esos fiscales de bolsillo. Una razón más por la que odian al presidente de la República, Gustavo Petro. También Nicolás Petro acepta haber recibido 1.300 millones en esa época de campaña, pero también dijo que eso trató de un error y que no es ningún delito. Y miren esta entrevista y lo que viene sucediendo, señores. Desde que empezó su proceso, usted ha sido particularmente distante de los medios de comunicación. ¿Por qué está dando esta entrevista? Nicolás Petro: desde el principio mi postura siempre fue defenderme en los estrados, como debe ser en cualquier proceso judicial. Algunos medios de comunicación me han golpeado, articulados con la Fiscalía General de la Nación. Han existido muchas arbitrariedades dentro de este proceso. Entonces he decidido salir y contarle a los colombianos qué es lo que está pasando realmente. Ojo, le dice Cambio, usted ahora dice que lo suyo no es más que una persecución. Dice que lo persiguen la fiscalía, los medios de comunicación y los adversarios políticos suyos y de su papá. Primero quiso colaborar con la justicia y ahora decidió ir a juicio. ¿Usted que sí reconoce haber hecho? Le preguntan, ¿usted qué sí reconoce haber hecho? ¿De qué acepta ser culpable? Y miren esto. Nicolás Petro: la fiscalía ha utilizado mi proceso como un instrumento político, tanto así que por cuenta de él ya tenemos dos precandidatos presidenciales, Vicky Dávila y Francisco Barbosa. Ambos construyeron su candidatura a partir de mi proceso judicial. No tienen propuestas, no conocen las realidades políticas, económicas ni sociales del país. Esto lo han utilizado para destruirme a mí en lo personal. Es un asesinato moral en contra mía y del presidente. El objetivo es tumbar al presidente de la República. Por eso ha habido tantas filtraciones ilegales. Ahora, yo siempre he reconocido que cometí errores, pero no las conductas punibles a las que me han llevado. No hay enriquecimiento ilícito por una sencilla razón: los dineros que recibí son lícitos y lo hemos demostrado. Tanto así que la fiscalía y los medios duraron 2 años diciendo que yo recibí plata ilícita de emprendedores de polvo en blanco. Miren esto. Y la misma fiscal Lucy Laborde reconoció en una audiencia
que eso no es cierto. Cuando nosotros demostramos en las audiencias que los dineros eran lícitos, la fiscal ya ha cambiado su estrategia de judicialización. Ya ella no dice que los dineros sean ilícitos o que fueran para la campaña. La fiscalía ha sido instrumentalizada y sigue estando instrumentalizada. Por eso es que inflan y agravan este proceso para generar titulares en los medios. Repito, sí cometí errores, pero no los delitos que me quieren endilgar. Y aquí empieza Nicolás Petro a esclarecer las cosas. Cambio le pregunta, pero a ver, usted por lo menos reconoce haber recibido plata diciendo que era para la campaña de su papá, para luego quedarse con ella y gastársela en otras cosas. Nicolás Petro, no, yo nunca le dije a nadie que esos recursos fueran para la campaña de mi papá. Cambio le pregunta. Entonces, ¿para qué les dijo que era la plata? La fiscalía ha establecido que usted recibió cerca de 1.000 millones de pesos de diferentes personas como Gabriel Ilzaca, Oscar Camacho y Samuel Santander López Sierra. Nicolás Petro. En la acusación se ha dicho muchas cosas, muchas mentiras. Por ejemplo, dicen que yo recibí plata para la campaña, pero la misma Lucy Laborde, la fiscal del caso, a quien hoy ensalza tanto un sector de la prensa, ya dijo que esa plata no era para la campaña. Pero Nicolás, si la plata que le daban no era para la campaña, entonces ¿para qué? No iban a entregarle bolsas de plata porque sí. Nicolás Petro. Miren esto. Nunca dieron bolsas de plata. Esos son invenciones. Entre otras cosas, quiero decir que la cifra fue malintencionadamente inflada por el fiscal Mario Burgos y su equipo. Le doy dos razones. Primero está el tema del Mercedes-Benz. Yo nunca di un peso por ese vehículo, nunca. La mismo testigo estrella, Daisuris del Carmen, en una declaración juramentada, le dice a Burgos que ese carro no se ha pagado. Ella aportó una camioneta suya y de su papá como parte de pago de ese vehículo. ¿Sabe qué hizo el fiscal Mario Burgos? Me dice en el escrito de acusación que yo pagué 200 millones de pesos por ese carro. Eso es falso. Pero hago la pregunta, si Burgos dice que yo pagué 200 millones en efectivo por ese carro, ¿por qué no compulsó copias contra la señora Daisuris Vázquez por falso testimonio? También está la casa de Tubará, que siempre estuvo en posesión de la señora Daisuris. Cuando yo me separé de ella, esa casa no se había terminado de pagar. Ella termina pagando esa casa con los recursos del negocio fallido de la casa de Villacampestre. Sabiendo eso, el fiscal Mario Burgos suma el valor total de la casa de Tubará y de la Villa de Campestre, es decir, hace una doble sumatoria e infla la cifra. Miren cómo Nicolás Petro termina explicando qué es lo que pasa. Entonces, según usted, ¿cuál es la realidad? ¿Cuánta plata recibió de quiénes y en qué se la gastó? La realidad está en mi declaración de renta. Dijeron que yo nunca había reportado esos recursos, pero ahí está mi declaración. Ahora estamos en una etapa probatoria y no quiero referirme al fondo de las pruebas, pero lo que puedo decir es que yo sí recibí unos recursos lícitos que se fueron para algunos bienes. ¿Cuál es la cifra? Está en mi declaración de renta, son 1.300 millones. ¿Qué recibió de mano de quiénes? Petro, en el escrito de acusación, la fiscalía da unos nombres y, entre otras cosas, mete una cantidad de gente que nunca me entregó recursos. Lo importante es que se trató de dineros lícitos y debidamente reportados. Cambio, va a aportar nuevos nombres de personas a las que le recibió plata, diferentes a las que ya identificó la fiscalía. Petro habla. Ahí están los que dice la fiscalía. Entre otras cosas, a varios de ellos los llamaron para una declaración juramentada antes de la acusación y le entregaron pruebas de que esos dineros eran lícitos al fiscal Mario Burgos. Aún así, teniendo esas pruebas, Burgos dice en su escrito que los recursos eran de origen ilícito. Ojo con toda esa información. Cambio.
Pero si lo suyo no es enriquecimiento ilícito, entonces, ¿qué delito es? Ninguno. Por eso me estoy defendiendo y voy a ir a juicio. Que yo haya cometido errores no significa que haya cometido delitos. Es bastante diferente. Vámonos para atrás al día que lo capturaron en su casa y lo trasladaron al búnker de la fiscalía. ¿Qué recuerda de esas horas? Y miren esto. Obviamente fue bastante impactante. Estaba en el baño, me iba a bañar antes de las 6 de la mañana. Ahí escucho los gritos de Laura, mi pareja, quien para ese momento tenía 8 meses de embarazo. Abro la puerta y veo una cantidad de hombres vestidos de negro y grabando con celulares. Entonces me dicen, somos del CTI. Víctor Forero me dice que viene para un allanamiento y captura. Le pedí que me dejara bañarme y me dijo que no. Y luego quería que me cambiara enfrente de él. Quería grabarme desnudo. Mi pareja estaba desnuda en la cama y la grabaron. Fue un shock bastante fuerte. Eran muchísimos agentes del CTI. Miren la información que da a conocer Nicolás Petro y de cómo también presuntamente realizaron un procedimiento bastante irregular. Me cogieron arbitrariamente como si yo fuera Pablo Escobar y peor aún, después lo filtraron a los medios de comunicación. Esa fue la estrategia de la Fiscalía aliada a la revista Semana y a Vicky Dávila para filtrar esas imágenes a la ciudadanía. Ahí se ven los abusos y las arbitrariedades. En ese entonces la Fiscalía empezó a investigar esa filtración. Mi pareja y yo hemos pedido que nos reconozcan como víctimas para conocer cuál es el avance de esa investigación. El fiscal nos ha respondido que nosotros no somos víctimas. Imagínense, mi pareja con 8 meses de embarazo y yo expuestos y humillados y no pasa nada. No pasa nada. Usted dice que el operativo fue arbitrario, pero eso podría argumentar que se trató simplemente de un procedimiento de captura a una persona, sobre la cual una fuente había advertido que se podría fugar. Nicolás Petro responde, lamentablemente, en esto la Procuraduría, la Fiscalía y la sociedad misma se hacen los de la vista gorda. Nosotros hemos denunciado que a mí me crearon un montaje para capturarme y para eso se inventaron una fuente falsa. Tenemos evidencias. En un medio de comunicación salió el nombre completo de la supuesta fuente. Cogieron a un mecánico de Bogotá y lo hicieron pasar como alguien de mi esquema de seguridad. La fiscalía le pagó a ese personaje para decir que él me manejaba los carros. A mí, por seguridad, los carros me los maneja un miembro de la policía o de la UNP. Esto lo hemos denunciado y es gravísimo. Quiere decir que la fiscalía hace montajes con fuentes falsas para capturar a un ciudadano y no pasa nada. La fiscal general y la procuraduría ya saben de esto por una carta que les envió mi abogado. Eso rompe el debido proceso, pilar fundamental de nuestra democracia. La fiscal Lucy Laborde conoce esta información y la ha ocultado para proteger al fiscal Mario Burgos. Sabemos que esa fuente es falsa. La han usado en 23 ocasiones en la fiscalía. Miren eso, colombianos y colombianas. Cómo se empieza a desvirtuar la estrategia completa de Francisco Barbosa y todos sus amigos. Aparte de todo lo que él habla y demás circunstancias de cómo Vicky Dávila utilizó las fuentes de Francisco Barbosa para armar su campaña politiquera, porque no es más que eso, de posicionarse como precandidata presidencial, solo hablando en contra del presidente de la República, igualmente Francisco Barbosa. Recordemos el tema de Pegasus, las bolsas de billete y todo lo que ha sacado este señor. Y aquí es donde él queda en evidencia. Miren, ¿qué es lo que ha pasado con Francisco Barbosa? Empiezan a tocar el tema del presidente de la República, Gustavo Petro, y le preguntan, hay 3 elementos que hacen que uno dude de su inocencia: la entrevista con Vicky Dávila, su interrogatorio en la fiscalía y los chats con su ex esposa. De lo que se conoce ahí, ¿usted qué desmiente?
Yo nunca dije que esos dineros eran ilícitos, entonces no hay enriquecimiento ilícito y por ende no hay lavado de activos. Cometí un error, pero no son los delitos por los que me están llevando a juicio. Cambio, su papá desde el principio dijo que no se iba a meter en el caso, pero esta situación ha cambiado y ahora escribe constantemente en sus redes sobre el proceso y hasta comparten abogado. ¿Cómo analiza ese doble rol de su papá y presidente en lo que tiene que ver con el proceso? Nicolás Petro, es que han sido muy descarados en su actuar. Lo que pasa es que un sector de la prensa oculta o no quieren mostrar todas las irregularidades que han ocurrido. Entonces, claro, yo entiendo que es un padre y que al ver toda la arbitrariedad se pronuncia, cualquiera lo haría. Cambio, el día que entrevistamos a su papá y dijo la famosa frase, yo no lo crié, tenía una postura muy distinta con usted, eso cambió. Es decir, ahora sí parece mucho más involucrado. Y responde acá el abogado Carranza. Es que cuando arranca el proceso de Nicolás, no se tienen evidencias de lo que realmente estaba pasando, el montaje, la captura, las filtraciones. Y en ese momento pasan más cosas. El fiscal Francisco Barbosa fue a hablar con el presidente y le dijo que a cambio de no seguir adelante con el proceso de Nicolás o de permitir que el proceso de Nicolás tuviera menos presión, tenía que dejar a la fiscal Marta Mancera se quedara dentro de la fiscalía. Eso era una especie de extorsión velada contra el propio señor presidente. Miren esto, lo que sucede en el país. Por eso se necesita sí o sí una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar estas instituciones. No es lo único. Dice Cambio, eso no es una extorsión velada, es una extorsión directa y lo que usted está diciendo es muy grave. Usted está acusando a un exfiscal general de la Nación por prometer frenar unos procesos de mayor relevancia pública a cambio de que le dejara un alfil suyo en la vicefiscalía. Usted piensa denunciar al fiscal Barbosa por eso que acaba de decir. El abogado Carranza responde. Sí, estamos estructurando una denuncia y es que hay muchos hechos que se conectan. La que nombró a los funcionarios que hicieron parte del grupo de tareas especiales que persiguió Nicolás no fue Francisco Barbosa, sino Marta Mancera. Y ahí vinculan a Víctor Forero, a Juan Camilo López Linares y a Mario Burgos, todos afines al caso de Pacho Malo. En esa misma época, Barbosa viajó a Estados Unidos para presentar a Mancera y también para que presionaran al presidente y que no tuviera más remedio que dejarla. Mientras tanto, filtraciones, humillaciones y etcétera. Cambio, esa denuncia es muy grave, pero es básicamente una conversación entre dos personas, el señor Francisco Barbosa y el señor Gustavo Petro. No creo que su fuente sea Francisco Barbosa. Esa información está corroborada. Su papá le ha dicho algo, Nicolás Carranza. Eso lo he hablado yo con el presidente. Los detalles son secretos entre el presidente y su abogado y luego lo daremos a conocer en la denuncia que pondremos. Aquí se destruye una vez más una campaña politiquera. Cambio, usted lleva mucho tiempo sin trabajar metido en este proceso. ¿De qué está viviendo Nicolás Petro? Estoy completamente endeudado y mi papá también me está ayudando. Cambio le pregunta, ¿su papá paga los honorarios de su abogado? Carranza responde, no, los honorarios me los debe. Me abona como puede y estoy esperando que vengan los bienes. Yo creo que ese Mercedes va a ser mío. Cambio responde, Nicolás, usted nos decía que mucha gente que fue muy cercana a usted le dio la espalda cuando estalló todo este escándalo. Entre esas personas incluye miembros de su familia. Mira, hay casos, pero no voy a decir nombres. Yo me di cuenta de que borraron las fotos conmigo de su Instagram. O sea, como si yo no hubiese existido. Y sí, claro, fue un momento muy duro porque hubo gente a la que yo quería muchísimo. La gente que está a mi alrededor o las personas más cercanas a mí saben que hay una persona específica que yo quería demasiado. Y bueno, esa persona lastimosamente mostró como un resentimiento, un odio hacia mí. Pero a veces la vida hace eso para que uno vea realmente quiénes son las personas
que lo quieren de verdad y quienes no, o sea, Dios o la vida. Me mandó esto para que mi entorno se depurara. De pronto había personas muy tóxicas que yo no necesitaba al lado mío. Señores, esto de verdad es muy grave, a tal punto que una parte de la entrevista, pues por derechos de autor, no la podemos mostrar tal cual, pero miren esto, la denuncia contra Barbosa. Sí, pero lo que le quiero explicar es que cuando arranca el proceso de Nicolás no se tienen evidencias, no se tienen pruebas, se tiene solo la voz de Daisuris, el montaje, la captura, las filtraciones, no tiene nada más. Ya luego, cuando se conoce al lado, pasa una cosa, y es que hay que elegir fiscal general de la nación. Y adivinen qué sucedió. Francisco Barbosa fue a hablar con el presidente y le dijo que a cambio de no seguir adelante el proceso de Nicolás o de permitir que el proceso de Nicolás tuviera menos presión, dejara que la fiscal Mancera se quedara dentro de la fiscalía. Y eso era una especie de extorsión velada que el propio señor presidente ha Pero eso no es una mostrado. extorsión velada, es Ojo, señores, tremenda información que se revela. una extorsión directa y lo que usted está diciendo es muy grave, doctor. Usted está acusando a un ex fiscal general de la Nación de prometer frenar uno de los procesos de mayor relevancia pública a cambio de que le dejara un alfil suyo en la vicefiscalía, la doctora Marta Mancera. Eso es gravísimo lo que usted está diciendo. ¿Usted piensa denunciar al fiscal Barbosa por eso que acaba de decir? Sí, estamos estructurando Ojo, una denuncia porque hay muchos hechos indicadores y que se conectan. Mire que para nombrar el grupo de tareas especiales que perseguía a Nicolás, ese grupo de tareas especiales no lo nombra Francisco Barbosa, lo nombra Mancera. Y esa orden de conformar el grupo de tareas especiales vincula a Víctor Forero, a Juan Camilo y López Linares Linares. y a Mario Burgos. Ellos todos alfiles del tema Pachomalo, el tema Francisco Barbosa, el tema de Mancera. Ahí hay una comunidad de circunstancias que nos dejan ver eso. Y ustedes pueden observar que en esa misma época viaja a Estados Unidos a una reunión toda rara que hizo A presentar a Mancera en sociedad allá allá en con... Estados Unidos, buscándole el apoyo extranjero para que presionaran al presidente aquí para poder mantener de forma definitiva a la fiscal Mancera dentro del proceso. Entonces le ponen a determinar el grupo de tareas especiales, porque la dejó en encargo como fiscal general, una cosa rarísima. Luego viajan allá, luego empieza a acercársele al presidente y finalmente le hacen la petición. Mientras tanto, filtraciones, humillaciones y falsas. Claro, pero Ah, bueno, ahí quedó, señores. Este Francisco Barbosa deberá pagar ante la justicia y responder. Y responder. Ya entendemos el por qué el presidente Petro se ha venido metiendo constantemente en el caso de Nicolás Petro. Los invito a todos a compartir esta información tan valiosa para que Colombia siga conociendo la realidad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.